Diego Genú, buenas tardes, ¿cómo estás? Mati, querido. ¿Cómo vamos? Bien. Tercer año del gobierno de Milei y otra vez en el medio de la tormenta. Y vos contás en tu nota en El Destape que con Milei en Israel, en esa aventura más personal, Sí, ¿no? De riesgosa. Y riesgosa, y con Caputo en Washington fueron afuera a buscar el crédito que hoy no tienen acá, por lo menos en las últimas semanas, según dicen todos los sondeos. ¿Qué estás viendo? Sí, el gobierno bastante encerrado, atrapado, con dificultades, incluso peleándose con algunas voces históricamente aliadas, ¿no? Y al mismo tiempo, a la misma hora, en los mismos días, un viaje de Caputo a Washington para este encuentro que estaba previsto, ¿no? Las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el viaje más peligroso, creo yo, de Milei a Israel para encontrarse con Netanyahu. En un momento en que el gobierno acumula 45 días en las cuales no puede salir de la defensiva, ni siquiera la ley de glaciares que aprobó el Congreso le sirvió para retomar la iniciativa, tampoco lo de YPF en su momento, todo le dura nada al gobierno. Y lo vemos a Caputo otra vez con Kristalina Georgieva, vienen $1.000 millones más de ese préstamo Político. Préstamo político Por puro donde lo mires. Sí, sí. de $20.000 millones, sobre todo teniendo en cuenta la historia previa del gobierno de Macri, el cual había recibido un préstamo de $57.000 millones ya, de los cuales se tomaron 44.000. Entonces, son 20.000 más, ya había 14.000, ahora 1.000, ya no le queda mucho crédito tampoco de parte del fondo, pero el gobierno lo muestra como una señal de que todavía tiene el respaldo del fondo, todavía tiene el respaldo de Trump. Y la verdad que fue así, por lo que yo estuve averiguando y charlando con gente que conoce cómo se decidió darle ese desembolso que se venía postergando. Sí. Si bien no era mucho, son $1.000 millones, ya le dieron 14.000, como digo, pero era toda una señal de el fondo sigue acompañando al gobierno de Milei. Y eso lo decidió Estados Unidos, lo decidió Scott Bessent. ¿Cómo fue? ¿Lo contás vos? Sí, en una reunión. Unas roscas ahí de último momento. Claro, porque se convocó el viernes 10. Esto nosotros nos enteramos el miércoles pasado, el miércoles 15, pero el viernes 10 en Washington hubo una convocatoria medio de urgencia de Kristalina Georgieva, de la gerencia del fondo a los países miembros. Son 25 directores del Fondo Monetario Internacional que tienen que decidir. Eso se convocó del viernes a la mañana para el viernes a la tarde, pero en el medio hubo una reunión del G7, de los directores del G7, donde ahí ya Estados Unidos, con el apoyo del Reino Unido, de Francia, Alemania, Japón, ya decidió que iba a venir esta nueva cuota del préstamo, ¿no? Pero por eso digo, más allá de la plata en sí mismo, de los $1.000 millones, lo importante y la señal que da el fondo es seguimos detrás de Milei, lo seguimos sosteniendo. Y no es el fondo que ya es un actor de reparto, sino que es Trump, ¿no? Es el Tesoro de Estados Unidos, es Scott Bessent, que en medio de la guerra que lo tiene atrapado a Trump también desde hace un mes, bueno, se preocupan por dar una señal. Y si uno mira eso y mira lo de Netanyahu, claramente Milei está respaldado y sostenido por estas dos potencias, ¿no? ¿Y a cambio de qué, Diego? Porque es muy fuerte el respaldo político de Estados Unidos, es muy fuerte también a fondo que Milei juega en esa aventura más personal que otra cosa, ¿no? Sus fanatismos ideológicos y hasta religiosos. Sí. Pero ¿a cambio de qué? Porque ¿qué se viene? ¿Qué piden? Gratis no debe ser. Están sobre la mesa varias privatizaciones, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué ves? Sí, yo creo que hay algo que tiene que ver con los negocios, se está discutiendo la cuestión de los laboratorios, las patentes, un viejo reclamo de Estados Unidos que entró en el acuerdo que firmó Milei con Trump en diciembre pasado. En estas horas se tiene que tratar en el Congreso. La semana pasada no se trató, hay una pelea de los laboratorios argentinos con los laboratorios estadounidenses, que bueno, son monstruos. También los laboratorios argentinos son importantes y a Trump le interesa eso, como sabemos le interesan los recursos, como le interesa el litio. Ahora, yo creo que va más allá de los negocios, ¿no? ¿A cambio de qué? Sobre todo de tener a alguien que es capaz de cualquier cosa por respaldar a Trump, por respaldar a Netanyahu, ¿no? Que es capaz de meter a la Argentina en una guerra como la de Medio Oriente, en la que no tiene nada que ver, más allá de la importancia de la comunidad judía en la Argentina. Digo, no tiene nada que ver el gobierno argentino, el pueblo argentino con una guerra en Medio Oriente,
Sin embargo, Milei, con los antecedentes que tenemos en la Argentina, de la Embajada de Israel, de la AMIA, en plena guerra decide hacer ese tipo de gestos, ¿no? Sí, para Milei es al revés. Es por esos antecedentes que él hace estos gestos, ¿no? Sí. Como él la invierte, ¿no? Por los atentados que hubo en la Argentina es que él se le juega a fondo con lo que mande y ordene el genocida de Netanyahu en Israel. Sí, ¿no? que además no, bueno, esto obviamente que según quien lo diga, el sistema de poder en la Argentina resolvió hace 30 años que el atentado a la AMIA lo hizo Irán. Pero al día siguiente, esto siempre lo menciono porque es un libro espectacular que hizo Alejandro Rúa, 30 días, la trama del atentado a la AMIA, donde él, aparte, en ese momento tenía un lugar y estaba investigando en la unidad de investigación de la AMIA. Bueno, al día siguiente ya viajó un enviado de la Cancillería israelí acá, el 19 de julio del 94, para cerrar una versión unificada con la CIDE argentina de que había sido Irán. Entonces, puede haber sido Irán, puede haber sido, pero que sin tiempo de investigación ya estaba decidido una versión unificada que se sigue repitiendo 32 años después, bueno, eso es así. Milei puede decir fue Irán, lo decía Nisman, lo dice en gran parte de los actores del poder. Sí. Pero lo cierto es que es muy peligroso para la Argentina en este contexto donde el propio Trump no puede salir de la guerra. Está tratando de terminar la guerra hace 20 días Trump. Y no lo puede terminar que un presidente decide ir a Israel con la enemistad. Bueno, acá se expulsó al encargado de negocios de iraní. A fondo. Es una tensión muy grande que hoy puede sonar descabellado, pero después puede ser tarde también para lamentarse, ¿no? Si no se advierte ahora. Ahora, mientras tanto, el gobierno peleado con la realidad o con la vida real de las personas, lo dicen todos los indicadores, pero creo que también algo de lo que venimos hablando acá, hay algo en el ánimo, ¿no? En la percepción, que es mucho más difícil de medir porque no viene el INDEC y te dice cómo está la gente, ¿no? Te mide ingresos, bueno, hay datos, consultoras privadas y demás. Vos venís teniendo varias conversaciones también en tu programa En Fuera de Tiempo, en Radio con Vos, de cómo están los barrios, de cómo está la situación social. Hay sectores que vienen advirtiendo especialmente que ya no hay margen para más, ¿no? Sarazaga, pero entre otros, cualquier persona con la que hablas. Se están escuchando testimonios que yo hacía rato que no escuchaba, Diego, ¿no? De cómo está la situación social, de cómo van acorralando además a una sociedad, llevándola ya a límites insoportables. Y ahí la pregunta es, ¿qué creen que va a pasar? ¿No? ¿O qué se está advirtiendo en estas charlas que estás teniendo, o informes que leemos? Sí, yo charlaba el otro día con José Luis Calegari, que es un referente del centro Monseñor Angelelli de Florencio Varela, en Villa Argentina. Hace 32 años que tiene una construcción de alrededor de 30 casas comunitarias, una radio, una agencia de noticias, digo, todo lo que a veces surge de un movimiento social que tiene infinidad de posibilidades y de formas de acompañar, ¿no? A la gente que lo necesita. Y él me decía, la gente pobre está presagiando la tormenta, ¿no? Porque ya las aplicaciones no rinden, como vos lo sabés, también lo trabajaste, como antes rendían. La falta del potenciar, del plan remediar, ¿no? La falta de lo que era el potenciar trabajo, ahora el volver al trabajo, ¿no? Son muchas cuestiones, todas que detonan en los barrios, ¿no? Carencias, dificultades, desesperación. Sarazaga decía, hace años que no veo estas caras de tristeza y bronca. Porque son dos sentimientos diferentes que a veces se confabulan, ¿no? Rodrigo Sarazaga, que viene estudiando desde hace rato. Muchísimo, que tiene trabajo también en Quilmes, bueno, que también conoce mucho la Villa 31 y ahí tiene presencia. Y muy escuchado también por el sistema político, de alguna forma. Exacto, y por parte del poder económico. Entonces, los distintos testimonios que de la gente que está en el territorio, que está en los barrios, están alertando sobre una situación que no da más. Incluso Sarazaga lo que decía es esto que nosotros venimos tratando y mucho, el tema del fin del potenciar trabajo, del volver al trabajo, hoy llamado volver al trabajo, 900.000 personas. Los antes llamados planes sociales. Exactamente, pero esas 900.000 personas que cobraban nada, 78.000 pesos, pero como vos
lo decías y lo marcábamos, esos 78.000 pesos tenían un buen impacto en los barrios. Sí. Bueno, ese es un impacto, pero el otro impacto es la estadística. Ahora tenés 900.000 desocupados más, porque esas 900.000 beneficiarios que cobraban esa miseria, porque el gobierno la congeló, en su momento era un salario social complementario, durante el gobierno de Macri, durante el Frente de Todos, bueno, pasan a revestir como desocupados plenos. Estaban considerados ocupados. Entonces, digo, tenemos la percepción de los barrios, de la gente que conoce y que ve, que además, por supuesto, crece el narcomenudeo en detrimento las posiciones que el Estado va abandonando, que los movimientos sociales ya no pueden ocupar. Sí, el endeudamiento arroja historias verdaderamente dramáticas. Endeudamiento sí. con el narco. Con el narco también. Sí, exacto. Claro, en el barrio sí. Con sí, los bancos, con las billeteras virtuales es impresionante. Con las billeteras virtuales. Es impresionante. Y también el nivel de morosidad, ¿no? de impago ya directamente. Sí, ¿no? Sí, entonces es un cuadro complicado que además... yo mencionaba también una nota, digo, porque salió en La Nación, una crónica del encuentro de la Cámara de Comercio estadounidense la semana pasada, donde las empresas de consumo masivo están diciendo que están en niveles de 2001. Claro. ¿No? Entonces, no es solo que estamos hablando de los barrios y la gente que está en los límites, sino que las empresas se dan cuenta, las que se dedican al mercado interno, que ya no hay demanda, hay segunda, tercera marca y hay privaciones, ¿no? Que está pasando gran parte de la población. Ahora, es muy impresionante que hasta un poco los padres ideológicos de este tipo de procesos, Arriazu, estén advirtiendo. Pasó Arriazu y dijo, che, ojo, porque esto va a terminar en un quilombo. Arriazu, ¿no? Que vos lo contás también. ¿Quién es? ¿Por qué ya es la segunda vez, por lo menos la segunda vez en su historia que... estimula este tipo de políticas y después dice, che, ojo con las consecuencias. Sí, él, Arriazu y De Pablo fueron dos personajes que también tienen una historia que se remonta a la dictadura. En el caso de Arriazu, porque fue funcionario, asesor de Martínez de Oz, es el inventor de la tablita. La famosa tablita de Martínez de Oz la inventó Arriazu. Exacto. Y hoy una política económica muy similar a la actual. Sí. Exacto. Y hoy sigue dando cátedra, ¿no? Claro. La semana pasada, en un encuentro, repitió una frase que en su momento, la frase que él mencionó en su momento... se la planteaba como una duda. Hay que ver si la destrucción no va más rápido que la construcción, ¿no? Porque ¿qué dice el gobierno? Vamos a construir tantas fuentes de trabajo nuevos, las nuevas industrias van a reemplazar a las viejas industrias, etcétera, etcétera. Ahora, el año pasado, no sé si hace 6 meses, Arriazu dijo, ojo que la destrucción a veces va más rápido que la construcción. Ahora ya no dijo más, ojo, dijo, la destrucción va más rápido que la construcción, cuidado con la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque es donde más se siente el ajuste, en los conurbanos de todo el país. Sí, en todos los conurbanos. Sí. En los conurbanos de todo el país, pero en la provincia de Buenos Aires, y después hasta tratando de explicarlo a Milei, porque Milei parece... alguien de otro, un marciano, ¿no? Cuando él dice estamos en niveles de consumo récord y uno ve toda esta realidad que estamos describiendo de gente que va a la segunda, a la tercera marca o deja de consumir leche o deja de consumir carne o deja de consumir yerba, tenés un presidente que dice consumo récord. Bueno, Arriazu explica por qué el consumo récord. Bueno, el consumo récord es de los sectores con capacidad de ahorro que están ganando, que no están afectados por el ajuste, pero es una minoría. ¿Cómo se explica el consumo récord? Turismo, viajes al exterior, autos y motos de lujo, ¿no? Mucho importado. Entonces, esos son los sectores que están consumiendo en forma récord. La minoría, ¿no? Exacto. Una absoluta minoría. Exacto. Entonces, digo, aparecen, sí, aliados del gobierno diciendo, bueno, no es que el presidente sea un marciano, sino que hay una explicación, pero con preocupación. Pero es una explicación disociada de la realidad de la mayoría. Vos mirás el dato, el número, él le cierra... pero después la vida real es muy distinta a esa realidad artificial en la que vive el presidente. Es que es un modelo para muy poca gente, ¿no? Sí. Y esa es la preocupación. Incluso ahora lo veía a Luis Caputo cuestionando una nota de Jorge Liotti en La Nación, diciendo que es todo falso. Bueno, Liotti cuenta de una reunión de Caputo con gobernadores. Pidiendo una mano. Sí, donde habla de la preocupación. Caputo está diciendo todo lo contrario, porque la semana pasada, obviamente, parece que fue hace 10 días, un mes, pero tuvimos el dato de inflación muy preocupante, de 3,4. Y claro, ante ese dato, Caputo dice, vienen los mejores 18 meses
de los últimos años, de las últimas décadas. Caputo es un generador de expectativas, bueno, un poco es su truco, ¿no? Sí. Pero la verdad que no hay ningún indicador que indique que eso que dice Caputo va a suceder. No, lo que ni vemos, siquiera en sus propios términos. Lo que vemos es vaca muerta. Por eso yo contrastaba vaca muerta con el conurbano, y Sarazaga decía, el conurbano no entra en Añelo, ¿no? Como una figura de que justamente es una Argentina donde, si vos mirás las provincias en el último año, 24 de las 24 provincias, 20 cayó la actividad. Sí. Hay provincias como Neuquén que, claro, están creciendo, pero son excepciones. Entonces, en Neuquén en 23 de las 24 provincias hay menos empresas que cuando asumió Milei, salvo Neuquén. Bueno, Neuquén es la provincia que despega, obviamente por vaca muerta. Claro, pero sabemos pero que no eso vamos a vivir todo de vaca muerta, está claro. Es imposible. Entonces, incluso... Sí, y de hecho, para profundizar en otro momento, pero andá a los alrededores de Vaca Muerta. Bueno, ni siquiera Añelo Añelo. mismo. Es Añelo mismo. Una meca de pobreza, ¿no? La infraestructura de Añelo es como que está marginada de los beneficios al lado. de Vaca Muerta. Sí. Exacto. Incluso yo leía un informe de Hernán Lacunza, ex ministro de Macri, de la consultora Empiria, que dice, los últimos datos muestran que la minería también está cayendo. Claro. O sea, está bien, ahora se aprobó la ley de glaciares, puede haber un montón de proyectos, no digo que no sea importante para el modelo de Milei, pero datos recientes de los últimos meses muestran que lo único que crece son los hidrocarburos, ¿no? Sí, que le pueden generar dólares, muy necesarios, obviamente por los niveles de vencimiento de deuda que tiene la Argentina, pero no le generan trabajo. De hecho, esos sectores también están perdiendo fuente de trabajo en el sector registrado, ¿no? Por lo tanto, insisto, a mí hay una pregunta que para mí no tiene respuesta, pero ¿qué creen que va a pasar, ¿no? Realmente, ¿cuál es el cálculo social, ¿no? Caputo es un recién llegado, es un tipo que sabe, y el gobierno está integrado por personas que tienen experiencia en haber atravesado otras crisis, ¿no? Y que no son boludos, saben la que viene. El tema es cuando vos escuchás a Milei, lo ves tan disociado de la realidad, lo ves en ese show permanente de lo que está haciendo ahora en Israel, cantando canciones de Nino Bravo, y como en otra, ¿qué creen que va a suceder frente a todas las advertencias? Hasta Arriazu, el padre y la criatura, pasa y dice, che, ojo que esto explota. Ya ni siquiera hay que escuchar a sectores permanentemente... Que permanentemente advierten, ¿no? No. O sea, pasan los propios y dicen, che, esto se va de tema. Sí, yo creo que es la apuesta de Caputo, que es un financista. La apuesta de Caputo es volver a los mercados. Ahora, cuando el fondo le entrega $1.000 millones, por un lado es la confirmación de que el fondo y Estados Unidos están, por otro lado viene también un préstamo, se supone, del Banco Mundial que va a ser usado como garantía. O sea, van a buscar que ingresen más dólares a través de distintas formas de endeudamiento. Lo de siempre. Gobernar el dólar, gobernar con suerte el riesgo país, que haya financiamiento, y eso andás a saber cuándo y cómo llega a que No sé si están pensando en algún momento en mejorar de alguna manera los ingresos de la población, no lo sé. Bueno, en principio uno puede suponer que no, porque lo que están haciendo, por ejemplo, solo en estas horas, con el financiamiento universitario, con el nuevo proyecto para la ley de personas con discapacidad, es más ajuste, es la profundización del ajuste, ¿no? Claro, porque bueno, el Fondo Monetario Internacional le pide más ajuste, además. Le pide más ajuste. No es que entrega $1.000 millones y nada más, sino que dice... Hay que continuar con el ajuste, la meta de acumulación de reservas todavía es incipiente, está acumulando reservas, compró alrededor de $5.500 millones el gobierno este año, pero hay que acumular más y además hay que seguir ajustando porque el superávit fiscal, que es la otra gran bandera del gobierno, es un dibujo, hace rato. Hace rato. ¿Y cómo se genera ese superávit fiscal? Otra vez como hacía el gobierno al comienzo, pateando obligaciones, el PAMI, pateando obligaciones del transporte, pateando obligaciones de las universidades. Entonces, el superávit fiscal no... Es trucho, está hecho de cuestiones que el gobierno no paga. Sí, le sirve metodológicamente. Por eso el gobierno, el fondo le dice, seguí ajustando. Claro. Y Milei dice, sigo con la motosierra. Entonces, por un lado está eso, más ajuste. Por otro lado, la pregunta que vos hacés, ¿qué piensan hacer? Cada tanto el gobierno da señales de que está analizando alguna variante de que va a entrar más deuda, van a entrar más dólares. Ahora vienen 3 meses donde van a entrar muchos dólares del agronegocio. Sí, claro. Entonces el gobierno tiene la calma de la superficie. No sé qué piensan hacer, porque acá el problema es que el modelo no genera empleo. El modelo destruye empleo de calidad. Sí, total. Venía para acá y veía la cola en un bar que está pidiendo gente. Y había una cola de 50, 60 personas, pibes, gente más grande, buscando laburo. Entonces, esa es la realidad cotidiana.
Y no hay forma de compensar con las apps que están agotadas. Ya no dan. Hoy te subís a un Uber, está puteando el chofer. No, están en un punto de saturación, ya está, no rinde. Sí. Por eso, entonces, digo, si no cambian el modelo económico, por eso mi pregunta es siempre esa. ¿Hasta cuándo Milei va a sostener a Caputo? ¿No? Porque antes de decir voy con Caputo a la derrota o voy con Caputo hasta el final, el presidente tiene posibilidad. Quizá piensan igual, ¿no? Milei dijo hace 10 días en la televisión pública que tiene una relación simbiótica con Caputo. Otros dicen, no, Caputo le miente, por eso la inflación sale 3,4 y Milei... No sé, Milei no se sabe a qué se dedica, ¿no? No está claro, es esto, hacer relaciones públicas, a tener un vínculo privilegiado con Israel y con Trump, pero ni siquiera en la economía parece que está demasiado metido, ¿no? Eso es como dominio de Caputo y Bausili, de la consultora Anker, ¿no? Gobiernan otros. No está a cargo del gobierno el presidente. Sí. Entonces, pero cuando tenemos Pero sí va a ser el negativos, responsable. si el superávit fiscal ya no es tal, o está peligrando, si la inflación no baja sino que sube de hace tiempo, si no se crea empleo, si la actividad cae, si cae la recaudación, por eso hay que ajustar más, etcétera, son muchos indicadores que dicen esto no va más. Presagios de la tormenta, en definitiva, ¿no? Presagios de la tormenta. Diego Genud, amigo, buena semana. Gracias. Diego Genud, de Maldita Suerte. El Destape